Vamos a presentarles programas hidráulicos. Son varios en todo el país. No nos va a alcanzar. Vamos a presentar 5 o 6. Vamos a seguir el miércoles próximo con otros y así, para que se conozca todo lo que se está haciendo en el país. Hay muy poca información sobre acueductos, sobre presas, sobre sistemas de riego. Prácticamente no hay información y es mucho lo que se está haciendo. Tenemos como meta dejar en este gobierno, al término de nuestro mandato, 100,000 hectáreas de riego. Ese es nuestro propósito. Y estamos trabajando día y noche en todas estas obras. De modo que vamos a informarles en qué consisten estas obras hidráulicas. Con su permiso, señor presidente, compañeros, en esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició a través de la Comisión Nacional del Agua la planificación y construcción de 15 proyectos hídricos prioritarios, con presupuesto de la Federación para el desarrollo hidráulico y agrícola en el país. Privilegiando el derecho humano al agua, el Gobierno de México avanza en la construcción de presas y acueductos para el suministro de agua potable en distintas entidades del país, con un caudal estimado de 17 metros cúbicos por segundo. Se está construyendo distritos de riego que podrán regar más de 100,000 nuevas hectáreas. Se trabaja en la recuperación ambiental y se llevan a cabo obras de protección para la población y áreas productivas. El Gobierno de México invierte del orden de 93,550 millones de pesos con plena transparencia y cero corrupción, en beneficio de 21,300,000 habitantes y productores, lo que permite generar más de 44,817 empleos directos. El día de hoy informaremos el avance que a la fecha se tienen en 8 proyectos hídricos prioritarios, los cuales serán presentados por los responsables de las obras, tanto de la Comisión Nacional del Agua como de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes han sido designados por el presidente. Iniciaremos con el ingeniero Aarón Mastache Mondragón, Cédric Escalante Sauri, Isauro Martínez Orozco, el general Iván Rodríguez Uribe, el general Raúl Manzano Vélez y la licenciada Claudia Gómez Godoy. Iniciamos con el ingeniero Aarón Mastache. Con permiso. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, me toca compartir con ustedes y con el mayor profundo respeto hacia la comunidad yaqui los 2 programas que nos toca coordinar como Comisión Nacional del Agua en el Plan de Justicia Yaqui. El primero al que me refiero es al acueducto Yaqui, cuyo objetivo es proporcionar agua limpia a las más de 50 comunidades en el territorio yaqui, 200 litros por segundo, con una inversión total este acueducto de más de 2,200 millones de pesos, beneficiando a toda la población yaqui, que se estima en más de 34,000 habitantes. Este acueducto tiene 3 principales componentes. El primero de ellos es el acueducto donde se va a trasladar el agua, que tiene programado hacerse 241 kilómetros, 166 de línea principal y 75 kilómetros de ramales. La obra de toma, que es donde se extrae el agua para llevarla por el acueducto. Esta estará en la presa Oviachic, que también hay que señalar que esa presa está en el río Yaqui. Es una presa muy importante del río Yaqui. Y también el tercer componente es una planta potabilizadora para llevar el agua completamente purificada a la tribu. Adelante, por favor. Los avances al presente día son en físico 45%, casi el 33% en avance financiero. Se han generado
363 empleos y la fecha estimada de conclusión es en el presente año, en el fin del mes de diciembre. Adelante. El segundo proyecto hidráulico en el Plan de Justicia Yaqui es algo muy deseado y añorado por la tribu, que es el distrito de riego del pueblo yaqui. El objetivo de este distrito de riego es ampliar en 38,000 nuevas hectáreas la superficie de riego que actualmente tiene la tribu, con una inversión de más de 7,200 millones de pesos, beneficiando a toda la tribu, en particular a 4,260 usuarios que utilizan el riego y que se dedican a la producción agrícola ahí en la tribu. Este es el primer distrito de riego indígena que hay en el país para la producción de trigo y maíz en la zona, aunque también ahí se produce ajonjolí y cártamo entre los productos principales. Tiene 5 componentes, y estamos ampliando ya el canal principal en 55 kilómetros. Las nuevas zonas de riego se va a ampliar 38,000 hectáreas adicionales a las que se tienen actualmente. Vamos a rehabilitar la presa derivadora El Chículi. Esta presa la vamos a ampliar, vamos a abrir una nueva ventana porque vamos a proporcionar más agua para la zona de riego, para las nuevas zonas, y vamos a sobrelevar el canal principal existente también para que resista toda esta nueva cantidad de agua que va a transportarse. Y finalmente el último componente es la rehabilitación de la infraestructura que ya se tiene para riego en la tribu, para que esté acorde a la ampliación que vamos a hacer. Adelante. Los avances a mayo, tenemos el 100% de estudios y proyectos, casi el 13% en respecto al canal principal. Las zonas de riego todavía no tenemos nuevas, pero estamos programando tener todo licitado en el próximo mes de junio, es decir, el próximo mes, a partir de mañana. Los empleos generados son 1,525 empleos y la fecha estimada de conclusión de esta importante obra, estamos llamando el 70% al 31 de diciembre del presente año y a más tardar el 31 de marzo del próximo año concluiremos el 100%. A continuación vamos a mostrar 2 breves videos, uno respecto al acueducto y otro respecto a la ampliación del distrito de riego. El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es una respuesta del Gobierno de México al despojo territorial y a los agravios contra esa etnia. En materia hídrica, la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el pueblo yaqui, llevan a cabo el Acueducto Yaqui. Esta obra permitirá suministrar agua en cantidad y calidad suficiente a 34,000 habitantes de 50 comunidades. En 2022 se inició la construcción de los primeros 4 tramos del acueducto con una inversión de 525 millones de pesos. A la fecha, se han concluido los tramos 1, 2 y 3, mientras que el tramo 4 presenta un avance del 45.5%. La obra de toma inició su construcción en enero de 2023, con un monto de inversión de 181 millones de pesos. Actualmente, presenta un avance del 9.3%. La construcción de la planta potabilizadora, con una inversión de 123 millones de pesos, tiene un avance del 6%. La construcción del tramo 5 inició en febrero de 2023, con una inversión de 108 millones de pesos. En el tramo 6 se invierten 347 millones de pesos. El acueducto Yaqui tiene un avance físico global del 45%. A la fecha, se han generado más de 360 empleos en su construcción. En septiembre de 2021 se creó por decreto presidencial el Distrito de Riego 018 del pueblo yaqui, primero del país donde sus integrantes son solo indígenas. Para su transferencia, se ha establecido un diálogo permanente con los 8 gobernadores y sus técnicos. La ampliación del canal principal será de 55 kilómetros, desde las inmediaciones de Cocorit hasta el pueblo de Belém, incorporando 38,000 hectáreas de riego en los 8 pueblos yaquis. Se concluyeron ya los estudios básicos y el proyecto ejecutivo, y se ha licitado 18 de 55 kilómetros totales del canal principal. En junio, se licitarán los trabajos restantes para incorporar las nuevas hectáreas para riego. Con su construcción, se han generado 1,525 empleos y se avanza hacia la justicia hídrica para los pueblos yaqui. Muchas gracias. Muchas gracias.
Con su permiso, señor presidente, compañeros, muy buenos días a todas y todos. La presa Santa María y zona de riego se ubican en el municipio del Rosario, en el sur del estado de Sinaloa. La presa controla y controlará el río Baluarte, que es un río verdaderamente estacional, ya que como puede tener un gasto muy bajo de 3 metros por segundo, puede tener hasta 8,000 metros por segundo. Los principales objetivos de la presa son la generación de energía y el proporcionar agua para el uso agrícola, cuyas metas estarán señaladas en unos momentos. La presa, la construcción de la obra civil de la presa tiene 3 grandes componentes. Las obras de desvío, de la cual hubo que construir 3 túneles en roca y con una dificultad ingenieril muy fuerte, y estos 3 túneles tienen más de 2,340 metros lineales de construcción, además de una ataguía, que es una obra que nos permitió ya desviar desde el año pasado el río Baluarte para poder trabajar en seco en la cortina, que es parte de la obra de contención. Esta cortina, junto con la ataguía aguas abajo, tienen 9 millones de metros cúbicos de material de enrocamiento, que es el que hay que colocar en el lugar. Y finalmente, lo que son las obras de excedencia, que también le llamamos los fusibles de la obra, dado que si las precipitaciones, la corriente y alguno que otro fenómeno hidrometeorológico extraordinario estuviesen acercando el agua hacia el nivel superior de la cortina, entrarían en funcionamiento los vertedores para proteger precisamente la propia cortina. La inversión es un poco más de 7,300 millones de pesos y en la siguiente podemos apreciar también algunos datos como son los avances. En la imagen superior izquierda se aprecia ya la cortina, ahí llevamos alrededor de 100 metros de altura ya, aunque no se aprecia muy bien la fotografía, pero se llevan un poco más de 100 metros de altura de los 123 que va a tener en su totalidad. Y en la imagen inferior izquierda es el equipamiento del tercer túnel, 2 van a ser de desvío y el tercer túnel es lo que llamamos el equipamiento electromecánico, que es donde captará todo el agua y de ahí se derivará hacia la hidroeléctrica para la generación de energía y también la obra de desagüe, que es la que nos servirá para suministrar agua de uso agrícola a la zona de riego. Aquí se ven ya las tuberías colocadas y algunas de las válvulas principales de 5 válvulas que tendrá este equipamiento ya en proceso de colocación. Sí hay un avance del 88% y la obra civil como tal la estaremos terminando al 31 de diciembre de este año, si no es que un poco antes. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la zona de riego, esta son 24,250 hectáreas y son 11 secciones de riego, que se dice fácil, pero aquí tiene que ver con 84 kilómetros de canal principal que estará sustentando y alimentando a las distintas secciones de riego y los ramales sublaterales que se le llaman, que tienen una longitud de 488 kilómetros. Y así como la construcción de un sifón muy importante, dado que el río Baluarte es muy importante, de 4,7 kilómetros que tendrá que pasar por abajo del propio río. La inversión total son 9,800 millones de pesos y estaremos beneficiando a más de 2,551 productores donde se siembra mango, se siembra chile y se siembra maíz. La siguiente, por favor. Aquí el año pasado se iniciaron estos trabajos de canal principal y zonas de riego, se lleva un avance del 13% y se pretende terminar el 30 de abril del próximo año con una generación total de un poco más de 18,375 empleos para la construcción de la propia zona de riego. Y a continuación, un video que explica fundamentalmente los trabajos que se tienen en la presa Santa María. La presa Santa María, asentada sobre el río Baluarte en el municipio de El Rosario, es una obra estratégica para el desarrollo del sur de Sinaloa, en la que se invierten 7,318 millones de pesos. Actualmente tiene un avance físico del 88%.
Tiene como objetivo suministrar agua para el riego de 24.250 hectáreas en beneficio de 2.551 productores, así como generar 30 megawatts de energía eléctrica. Posteriormente, también brindará la posibilidad de abastecer de agua para uso público urbano a cerca de 429.600 habitantes de los municipios de El Rosario y Escuinapa. La presa tiene una altura de 123 metros, con un ancho de corona de 782 metros de longitud, 2 vertedores para los volúmenes excedentes y 2 túneles para la obra de desvío y 1 para equipamiento electromecánico. En su construcción se han generado 4.083 empleos. Con su permiso, señor presidente, para informarles de los avances del proyecto Picachos que se sitúan en el sur del estado de Sinaloa. La primer vertiente del proyecto tiene que ver con la construcción de la zona de riego Picachos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Aprovechar de forma efectiva el agua de la presa Picachos para la producción de alimentos como chile, mango, maíz, tomate, frijol, papaya, entre otros. Crear nueva infraestructura hidroagrícola en el sur de Sinaloa. También se trata de modernizar la actividad agrícola a partir del riego tecnificado. La inversión total de este proyecto es de 5.258 millones de pesos. La superficie beneficiada será de 22.500 hectáreas que verán beneficiados a 3.172 productores. El gobierno federal en este momento construye 61.80 kilómetros de canal principal margen izquierda del río Presidio y construye de igual forma 15.6 kilómetros de canal principal margen derecha. También se construye 348 kilómetros de red entubada para la zona de riego y se trabaja en la sobrelevación de la presa derivadora Siqueiros. Al día de hoy se tiene un avance del 42.9% de avance físico y un 41.8% de avance financiero. Los empleos generados al día de hoy van por el orden de los 2050. La fecha estimada de conclusión de este proyecto está estimada para el 31 de diciembre del 2023. El otro componente del proyecto Picachos tiene que ver con la construcción del acueducto a Concordia, que se encuentra situado entre el municipio de Mazatlán y Concordia. El objetivo es suministrar de agua potable a la cabecera municipal de Concordia y a 13 comunidades con una capacidad de 89 litros por segundo, que a pesar de la cercanía con la presa Picachos, no existe la infraestructura hidráulica suficiente para su entrega permanente. Otro de los objetivos será garantizar el abastecimiento y la calidad del agua para uso doméstico de las familias. La inversión total del acueducto será de 386.17 millones de pesos para beneficiar a los 19,000 habitantes del municipio de Concordia. Para esto, el gobierno federal y la Conagua construyen una planta potabilizadora con capacidad de 89 litros por segundo, 89.25 kilómetros de acueducto entubado, un tanque de entrega en Concordia y 6 tanques de cambio de régimen. A continuación les presentaremos un video de los avances de los dos proyectos. El Gobierno de México trabaja incansablemente para incrementar el desarrollo económico y agrícola en todo el país, y en Sinaloa en particular. Con una inversión federal de 5.258 millones de pesos, el proyecto integral de la zona de riego de la presa Picachos beneficiará a 22.500 hectáreas y a más de 3.172 productores que aumentarán de forma significativa la producción alimentaria. A su vez, el acueducto Picachos Concordia recibirá recursos federales por 387.16 millones de pesos, lo que permitirá garantizar el derecho humano al agua para 19,000 habitantes. En la construcción de ambas obras, que estarán concluidas en 2023, se han generado en total 2.475 empleos. Con esta zona de riego y el acueducto, el Gobierno de México dotará de agua en cantidad y calidad suficientes a la población de Sinaloa, con el propósito de elevar la productividad de su campo y con una visión de inclusión social. Es cuanto, presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todas. General Uribe, a sus órdenes, ingeniero residente de la construcción del distrito de riego Alejandro Gascón Mercado.
Esta obra, como muchas otras administraciones, de algunas otras administraciones, quedó inconclusa en el 2008. Se inició, después de casi 9 años se construyó nada más 13 kilómetros. Sin embargo, por instrucciones presidenciales del Ejecutivo Federal, en enero de 2020 se reinició la construcción de dicha obra mediante un convenio de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Comisión Nacional del Agua. Aquí vemos la inversión que se tiene actualmente en las 3 etapas de las 4 que incluye el proyecto del Gran Plan Maestro. La superficie beneficiada serían 43.105 hectáreas, es decir, que así estaríamos aportando el 50% de las 100.000 hectáreas que se considera terminar al final del sexenio. Los productores beneficiados van a ser 7.643 y a la fecha llevamos 5.633 empleos generados. Como ustedes pueden apreciar en el centro del gráfico, la parte verde es la que ya llevamos terminada la primera etapa, la segunda en amarillo, la tercera que es el canal principal y esta zona morada que es la 4ª etapa. El avance físico global es del 60%, donde se encuentra básicamente este distrito de riego en los municipios de Ruix, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Rosa Morada del estado de Nayarit. La que sigue. La primera etapa llevamos 98.55%, esta en agosto de este año la vamos a concluir. La segunda etapa, con una inversión de 1.438 millones, llevamos 60.73%, esa se concluirá en diciembre de este año también. La que sigue. La tercera etapa tenemos 3 frentes de trabajo, uno por 1.700 millones aproximadamente, con un casi 30% de avance, otro que es la adquisición de tubería para la 4ª etapa que les mencioné, ya tenemos un 24.51% de avance, y un tercer frente que es una distancia de 5.3 kilómetros de canal entubado. Aquí cabe mencionar que todo este es un distrito de riego tecnificado porque todo lo que es a cielo abierto es revestido y lo que se emplea tubería sirve para optimizar este vital líquido. A la fecha tenemos un 20.51% de toda la tercera etapa. A continuación me voy a permitir presentarles a ustedes un video donde se aprecian los trabajos ejecutados a la fecha. Aquí inicia el abastecimiento del canal principal, aquí lo vemos, apreciamos aquí abajo. Esta agua traemos realmente del río Santiago. Este es el canal principal, lleva 60 metros cúbicos por segundo. Es un canal lateral, se aprecian los trabajos de cortes para poder conducir el agua por gravedad. Hacemos diversos trabajos para hacer sifones de carretera, de ferrocarril, cuando tenemos estos cruces que tenemos que hacer. Tubería de 1.600 milímetros. Y este fue un sifón de río donde hicimos pasar las aguas del río Santiago por debajo del río San Pedro. En 6 meses logramos construir, cuando se tenía considerado 2 años para esta obra. 2 líneas de conducción de 3.000 milímetros en casi 800 metros de longitud. Es un sifón único en América Latina. Siguiendo las instrucciones de 24/7, seguimos trabajando para poder cumplir. Les mencionaba que es una obra por gravedad, entonces no se emplean bombas y se llevan a cabo voladuras. Es la continuación del canal, otro sifón. Y este es el fin último, la obra última, 60 litros por segundo para 40 hectáreas aproximadamente. Eso sería todo. Gobierno de México. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. A continuación vamos a ver los avances que tenemos en el acueducto Adolfo López Mateos. Soy el general Manzano,
designado como ingeniero residente para esta obra en coadyuvancia con la Comisión Nacional del Agua. El acueducto López Mateos existe desde 1996 y después de 20 años de operación y funcionamiento, pues ha quedado superado en cuanto a su capacidad de distribución de agua y a su estado de conservación. La obra presenta actualmente un avance del 61.70%, se dividió en 6 tramos de construcción. Los alcances previstos para esta obra es el tendido de 96 kilómetros de tubería de poliéster revestido de fibra de vidrio, la construcción de 5 tanques de almacenamiento de agua, que a la vez son cárcamos de rebombeo, y la construcción de un tanque de almacenamiento para distribución. Asimismo, se suman 2 pozos nuevos a los 3 ya existentes que se van a rehabilitar para aumentar el caudal de 70 litros por segundo a 220, que cubrirá la demanda para los próximos 20 años. Y de la misma manera se va a instalar un sistema de telemetría para la automatización y monitoreo de esta importante obra. Se está utilizando una fuerza de trabajo de 19 unidades de maquinaria pesada y 22 vehículos de construcción. Esta obra genera 1.315 empleos temporales relacionados con la construcción. Siguiente, por favor. De tal forma que 24 comunidades serán beneficiadas y esto provoca una cifra de más de 32,000 habitantes que tomarán este líquido con calidad y oportunidad. El apego a la normatividad ambiental vigente se manifiesta, se respeta profundamente el cuidado a la flora y fauna, se creó un vivero forestal donde ya se encuentran en producción 20,000 especies arbóreas de especies nativas con la que será repoblado el área de trabajo. Y de esta forma se contribuye al desarrollo del corredor Escárcega-Expujil, que sufre de la escasez de agua y por fin se cubre esa demanda para el presente y futuro. A continuación vamos a ver un video de estos aspectos tan importantes. Gobierno de México. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Me toca a mí hablar del proyecto de la presa El Zapotillo, la presa El Zapotillo que se construye en la ciudad en el estado de Jalisco. El proyecto de la presa El Zapotillo es otro de los proyectos que heredamos de administraciones anteriores y que generó un grave conflicto en la región por la violación de derechos económicos, sociales y culturales. Esta obra fue detenida en 2014 y con el gobierno de la Cuarta Transformación se da un viraje histórico en la política hídrica del país, poniendo en el centro a los pueblos y sus derechos, privilegiando el diálogo y la participación de la gente. Es así como se llega a un acuerdo histórico a nivel internacional en el que se continúa con la construcción de la presa El Zapotillo sin perder la inversión que ya se tenía, pero al mismo tiempo se evita la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Este diálogo abierto con los pueblos implicó una solución técnica en donde de manera conjunta se diseñó
la posibilidad de usar la cortina de la presa, pero evitar la inundación de los pueblos. Los principales componentes del proyecto es, por un lado, continuar con la construcción de la presa, las obras que estaban pendientes. Por otro lado, la construcción de 6 ventanas vertedoras que evitan la inundación de los pueblos, la construcción de 2 acueductos, un acueducto que sale de la presa del Zapotillo a la presa del Salto, otra obra que también no se está utilizando, y otro acueducto que sale de la presa del Salto a la red Calderón. Con eso, lo que vamos a hacer es dotar de 3 metros cúbicos por segundo de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, a la zona más pobre de la zona metropolitana de Guadalajara, y con eso utilizar esa infraestructura. Actualmente tenemos el 100% de las obras contratadas, eso es muy importante, porque hacemos un llamado a las empresas a que continúen con las obras, que cumplan con su programa de obra para poder estar así en condiciones de terminar este proyecto en diciembre del 2023. Esta obra pues será sobre todo agua potable para uso doméstico y al mismo tiempo con este acuerdo que se tomó con los pueblos, se implementa un plan de justicia. El plan de justicia para la reparación integral de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo incluye, por un lado, la visita constante de las comunidades a la obra. Ellos visitan la comunidad del Comité Técnico Comunitario una vez al mes, están en la obra, pero además también implica el esfuerzo conjunto del Gobierno de México para dotar a los pueblos de una reparación integral de los daños. Proyectos de bienestar, autosuficiencia alimentaria, salud, proyectos de mejoramiento de vivienda, proyectos de mejoramiento urbano, carreteras rurales, rescate del patrimonio cultural, de la cultura comunitaria, proyectos turísticos, que se realizan y se implementan en los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Al mismo tiempo desarrollamos, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, un proyecto de restauración del Río Verde y un ordenamiento territorial que permita a los pueblos garantizar no solamente que la presa tendrá agua hacia las generaciones futuras, sino también garantizar, por un lado, que nunca más un proyecto de este tipo se haga a la espalda de la gente. Estamos haciendo acciones de justicia, memoria y verdad, garantizando que los pueblos no serán inundados y cuyo objetivo principal será la seguridad. Es cuanto. Vamos a ver un video con los avances que tenemos. Como resultado del diálogo y privilegiando elementos técnicos y la seguridad de los pobladores de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, el Gobierno de México reactivó el proyecto de la presa El Zapotillo, que había sido abandonado en administraciones anteriores. Con una inversión federal durante la actual administración de 7,646.56 millones de pesos, se avanza en la adecuación de la presa El Zapotillo, así como en la construcción de los acueductos El Zapotillo, El Salto y El Salto La Red Calderón, lo que permitirá conducir un caudal promedio de 3 metros cúbicos por segundo. Simultáneamente, se avanza en la ejecución de un plan de justicia para los poblados de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, con la participación de diferentes instancias del Gobierno de México. Actualmente, Conagua trabaja en la adecuación de la presa y en la construcción de los acueductos en beneficio de 1.1 millones de personas de Guadalajara. En su construcción, se han generado 655 empleos directos. Nunca más un desarrollo de proyectos hídricos al margen de la seguridad de las poblaciones. Nada más, en todas estas obras, estamos hablando de 6, de 15, o sea que para el próximo miércoles continuamos y en 15 días también para concluir. Faltan, por ejemplo, el acueducto que va a llevar agua del Cuchillo 2 a Monterrey, falta el proyecto Agua Saludable para la Laguna y muchas otras obras. También vamos a hablar de eso, lo de San Luis Potosí. Tenemos otras informaciones, otros proyectos. Quiero también agradecer mucho a la gente de los pueblos en donde se están realizando estas obras, porque sin ellos no podríamos avanzar.
campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, autoridades locales, presidentes municipales y desde luego gobernadores, gobernadoras que ayudan mucho. Es un trabajo coordinado. En este caso, en estas obras, el gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, para todo el plan de justicia yaqui, siempre ha estado ayudando, lo estamos haciendo de manera conjunta. También en el caso de Sinaloa, contamos con el apoyo del gobernador Rubén Rocha. Él ha estado trabajando de manera coordinada. En el caso de Nayarit, lo mismo, el doctor Navarro, gobernador de Nayarit, Enrique Alfaro, en el caso de Zapotillo y este acueducto que va a llevar agua a la zona metropolitana de Guadalajara, y desde luego Laida Sansores, gobernadora de Campeche, que nos está ayudando en este acueducto de Escárcega a Espujil, que es algo histórico porque la escasez de agua en esa región de Campeche se ha padecido mucho, y ya con esta obra va a resolverse ese problema de mucha gente. Entonces, agradecerles a todos y vamos a seguir informando.